Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, a esa horda de gente, a las hordas de camaradas y compañeros que nos están escuchando, orgullosos de estos especímenes. En el futuro. Claro. Esto va a ser como esas cápsulas del tiempo que hace la gente, que la entierra. Esto va a ser algo así. Entonces, en 200 años más van a mirar y decir, oye, estos cabros estaban haciendo algo, por lo menos estaban haciendo algo. La compañera María de los Ángeles y yo camarada hasta que exista. Porque claro. Vamos camino a la desaparición. Ese es otro tema. Hoy me acordaba el otro día, no voy a decir qué compañero fue, pero estaban hablando, no es que algunos que se empiezan a pelear hasta los muertos. Entonces estaban hablando de un compañero detenido desaparecido. Y hoy no hay que reírse, esas cosas, qué terrible. Pero esto es para la risa, porque decía que empezaron a decir, no, si este compañero era socialista. Pues dije, no, que era comunista. Después llegaron y dijeron, no, que él fue socialista. No me acuerdo si dijeron fue socialista y al último momento se hizo comunista antes de, o viceversa. Y él le decía, esto es como el chiste de los colocolinos que dicen, yo el día que me muera, un día antes que me muera me voy a cambiar a la U para que digan que se murió un chuncho antes que se murió no un colocolino. Sí, no un colocolino. No un colocolino. Sí. No, sí. Es preferible que se muera o sea, es preferible que se muera un chuncho y no un colocolino. No un colocolino, claro. Ahora, así estamos ahora. Así Pero, bueno, por lo menos al compañero se le rindieron los honores que corresponden, independientes si al final nunca llegaron a la conclusión si era comunista o socialista. Era rojo. Pero rojo era. Estaba para ese lado del Tenía una bandera roja. No sabemos si era un continente o la voz y el martillo. Pero uno de las dos era. Ya, pero de que había rojo de fondo, había rojo. Había rojo de fondo. ¿Cómo has estado, Nelson? Otra vez, si nos vimos hace 5 minutos. Sí, exactamente. Estamos bien, al menos acá no ha llegado un ovni. Ah, ya, muy bien. No, acá no ha pasado nada. Oye, está inusualmente caluroso hoy día. Sí. La primavera empieza a llegar. Qué emoción, ¿no? Sabes que yo lo que me encanta de la primavera es que uno se empieza a sacar ropa, pero no que quede más ligero de ropa, sino como que siento que está más liviano, ¿cachai? Como que siento que me pesa menos salir a la calle. ¿Cierto? Así es, parece, sí. Ay. Bueno, hoy día, o en esta sesión, vamos a hablar del populismo. Temido tema del populismo. Del populismo. Los compañeros. No, el populismo es interesante el tema porque la gente lo piensa como que fuera, o sea, ambos espectros de la política miran como si fuera del lado contrario, pero la verdad es que es un fenómeno que afecta a todos y o sea, a todos los sectores finalmente, a unos más que a otros, pero lo que a mí me parece más escabroso del populismo y lo que más me preocupa es que ha sido históricamente una herramienta para los regímenes totalitarios para llegar al poder con algún grado de ¿cómo es que se llama? De reconocimiento. Y no solamente les sirve para llegar al poder con un grado de conocimiento, se pegan como lapo al poder y después para sacarlo, no sabemos cómo. Mira, para ser bien claro, porque estas son definiciones precisas, prefiero leerla. Sí, dale. Porque obviamente es una definición muy... Dice, se define populismo al conjunto de prácticas políticas y sociales, económicas, que ejerce un populista, un líder político que ostenta un cargo dentro del Estado, usualmente el jefe de Estado, o bien que pretende obtenerlo. Sí.
Exactamente. Esa es una definición. O sea, son prácticas que ejercen los jefes de Estado o alguien que pretende obtenerlo, que buscan, digamos, si se puede reducir a explicarlo simplemente, de fondo tratar de quedar bien con la población en forma simple, ¿cierto? Para obtener el poder y generalmente quedarse con el poder un buen rato. Un buen rato. Y ¿sabes qué? Hay algo que yo no sabía y que me llamó la atención y que quería compartirlo, que es lo etimológicamente, porque la palabra viene del ruso. Sí, pues, yo estuve escuchando hoy día. Exactamente, viene del ruso y tiene una pronunciación extraña, pero significa en español ir hacia el pueblo. Entonces, en el fondo, lo que quieren decir con la palabra populismo es este líder que trata de identificar lo que el pueblo quiere y quiere ir hacia el pueblo, o sea, quiere ir a buscar al pueblo. Eso sería en la traducción literal, digamos. Claro, yo hoy día vi un videito con respecto al populismo también, como para también tener acá uno habla de lo que sabe, y de lo que intuye también, y de lo que conoce desde el conocimiento también popular y público. Entonces decía que era como, esa palabra era utilizada para decirle a los campesinos que, a los bolcheviques, ¿no? Se acercaban a los campesinos y les decían, vayan a ejercer el poder ahora que lo tienen. Y bueno, el video decía que los bolcheviques le decían así como que no podemos porque o ejercemos el poder o nos morimos de hambre. Claro. Literalmente. O ejercemos el poder y nos morimos de hambre, porque si yo no sigo cultivando mi tierra, las papas no crecen y yo ¿qué como? Entonces tenía un poco de razón el campesino que mostraban en ese video. Pero es impresionante porque como uno de repente se olvida que los grandes dictadores han tenido prácticas populistas, y una de las prácticas populistas como más ampliamente utilizada exactamente es la del enemigo común. Justamente acá hay una lista de características y son bastante interesantes, y una de las que plantea primero es se busca el enemigo común. Ya lo que tú planteas, siempre hay que encontrar un malo en la película. Claro. Entonces y con ese enemigo común se divide. Los que están conmigo son el pueblo, y los que no están conmigo o están con ese enemigo común son el antipueblo, y es quien hay que exterminar o quien hay que combatir o sea, quien es el rival, digamos. O estás conmigo o estás en mi contra, así como directamente. No hay no hay un ser independiente, sino que simplemente estás en mi contra. Entonces, por ejemplo, para el nazismo, el enemigo común eran los judíos y todo aquel que no fuera alemán en realidad, porque no eran solo los judíos, eran los polacos, los gitanos, los judíos, los eslavos, cualquiera que no fuera alemán en Alemania, por decirlo de alguna forma. Bueno, acá localmente para Pinochet, los comunistas, que eran todos los comunistas y los no comunistas, porque los marxistas consideraba a todo el mundo comunista. Pero hay que decirlo, que los marxistas, porque en la Constitución del 83, corrígeme si me equivoco, Nelson, del 80, gracias, estimado. En la del 80 estaba prohibido el marxismo, o sea, y se dejó de enseñar teoría marxista en las universidades, cosa que yo hasta este año recién por primera vez escucho que a alguien le pasaron marxismo en la universidad. Cosa muy rara. Yo hago clases de ética, como tú bien sabes, y tengo que pasar teoría marxista, pues.
Bueno, Entonces, a mí en ciencia política, acá en la ARCI, nos pasaron también todos los sistemas políticos. Lo que pero la ARCI, pero no importa. La ARCI tenía la olla y el martillo. Hay universidades en Chile que no son de izquierda, o que no eran, porque la ARCI murió y en pésimas condiciones, que también lo pasan, porque en el fondo es una ideología que hay que estudiar, les gusta o no, pero es una y sobre todo en ciencia política a mí me pasaron sapo y culebra, o sea, todas las teorías políticas y por haber, que obviamente uno tiene que manejarlas todas posibles, todas las filosofías, si no uno cómo va a hablar después. Claro, no, pero por ejemplo, o sea, yo debo hablar desde mi experiencia. Yo en la universidad tuve las dos carreras que tuve una sola vez un ramo de filosofía, y que fue que me la hicieron con filosofía cartas a Amador, para Amador, si no me equivoco, que era como para entender la filosofía. Y sería todo. Y a mí me tocó, en el ramo de ética, yo tuve que aprender, más de lo que ya conocía, en el fondo, teoría marxista, porque tú hablas del trabajador y del producto, y de que el trabajador en sí no es un bien objetivo de la empresa, sino que es un bien subjetivo, y te vas hacia allá. Pero teoría marxista en sí no se da. Bueno, pero volviendo al tema, como tú bien señalabas, para el régimen totalitario de Augusto Pinochet, el marxismo era el enemigo común. En Estados Unidos ellos lo colocaban como el comunismo, pero yo creo que también era el marxismo, porque ellos a todos como que le dicen comunismo, es como que no existen... ahora el socialismo para los republicanos, los demócratas, que no tienen nada marxistas ni de izquierda, son de izquierda, y no son de izquierda, pero para ellos sí. Pero yo, por ejemplo, recuerdo a la Ivana Trump hablando de, y que los comunistas y todo, que cincuenteros. Sí, porque siempre buscan un enemigo en común. En el caso de Putin, por ejemplo, él es Occidente, el resto de Europa. El resto de Europa no nos entiende, por lo tanto, son nuestros enemigos. Nosotros nos expandimos porque esos territorios que están en Ucrania son nuestros. Y ellos fueron parte de nosotros. Entonces, y hay sectores que hablan ruso. Entonces, esta cuestión es mía. Y yo no tengo por qué obedecer a Europa, porque ellos son lo contrario a mí. O sea, el antipueblo igual. O sea, es la misma lógica. En Estados Unidos también el que fue después del 11 de septiembre del 2001, del año 2000, ya no me acuerdo. Sí. Hoy se tan mala para las fechas. Era el terrorismo. El terrorismo vaya, pero no había En España hicieron lo mismo también, se aprovecharon un poco. Pero ahí yo encuentro que era más terrible, porque por último, tú dices los comunistas. Ya, los comunistas son un grupo de personas. Los judíos son un grupo de personas. Pero cuando tú dices el terrorismo, y dices los terroristas, no sabes bien de quién estás hablando. Cualquiera puede ser. Y de ahí se produjo como... no sé si fanatismo, pero una situación en la cual la gente es como el pánico satánico que había, era como un pánico terrorista. Cualquiera puede ser un terrorista. Claro, ¿no? Y en un país donde la gente tiene derecho a tener armas, imagínate, peor todavía. Bueno, el populismo tiene ciertas características. Y que de alguna manera los tipos se caracterizan con eso. Por ejemplo, acá nos establece el texto que a mí me sirvió de guía. Es, por ejemplo, ellos se plantean que lo que ellos dicen es la verdad. Es un condición sine qua non. O sea, lo que yo digo es la realidad.
culpan de los errores al resto, inclusive los que cometieron ellos. Siempre lo tiene la oposición, el contrario, a quien persigo. Por ejemplo, en Rusia encerraron a Navalny. Siempre se persigue a un contrario. Él representa la voz del pueblo. O sea, él está como intuido por Dios, ¿cierto? Y él representa al pueblo, por lo tanto no se le puede llevar la contra. Y si el pueblo lo apoya, obviamente todo el mundo va a estar seguro. Y finalmente no da cabida a ningún grado de expresión contraria. Es claro. como son características que representan a este tipo de líderes y que en Latinoamérica desgraciadamente se están ampliando. López Obrador, Ortega, Bukele. Yo no sé. López Obrador, sí, pero Bukele, a mí en lo personal, Nelson, y yo creo que es un personaje digno de análisis, porque a mí lo que me pasa, tú sabes que a veces yo soy muy racional para algunas cosas, claro, y para otras como que me falta... bueno, Maduro, sí, pues ese sí que sí, ahí no hay vuelta que dar. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa a veces es que yo trato de ser lo más lógica y racional posible, pero hay veces en que la racionalidad, el conocimiento, la lógica no me alcanza, pero no me cuadra. Entonces, es como lo que uno dice, la intuición. Pero a mí, este hombre de Bukele, a mí no me cuadra por ninguna parte, pese a que ha tenido supuestamente mejoras ostensibles en la calidad de vida de su país. Ahora, no sé qué opinión te merece a ti Bukele. Es que sigo insistiendo. Yo creo que esto tiene algo que ver con el tema que vimos en el capítulo anterior, porque la gente siempre confunde el orden con dictaduras y confunde el orden con autoritarismo, y orden no es sinónimo de autoritarismo. Entonces ahí se produce esta dualidad, porque Bukele es sin duda un dictador y ha tenido éxito porque su país no tuvo cierto orden. Entonces el tipo está teniendo cierto orden y está atacando, ¿cierto?, a los delincuentes, los vemos como los sacan en calzoncillos, ¿cierto? Coloca orden, mandado a fusilar. Pero eso es completamente populista, porque eso de mostrarlo y todo, y la cuestión en calzoncillos. Es una solución absolutamente populista, porque todos los que estamos en política sabemos que no es llegar y detener a la gente y la delincuencia no se va a acabar nunca. Solamente se puede controlar. Y la delincuencia también tiene que enfrentarse con educación, con políticas públicas. O sea, no es solamente represión. Entonces, pero obviamente, como la gente ve eso y ve cosas que son efectivas, dice, ahí puede estar la solución. Entonces, el elector, el ciudadano, quiere resultados muy a corto plazo muchas veces. Entonces ve con simpatía este tipo de líderes, y bueno, cuando logran permear el sistema político, después empiezan a quedar justamente por eso, porque empiezan a haber simpatía a sus comportamientos, porque, digamos, le dan un bypass o le dan una solución rápida a problemas que son mucho más complejos. Claramente. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba pensando en otros personajes que no necesariamente sean dictadores, pero sí sean terriblemente populistas y dictatoriales. Estaba pensando en Jair Bolsonaro también, que se nos claro, también. Efectivamente. Pero, por ejemplo, estaba pensando en este gallo, que es como... Me da risa porque yo cuando empecé a investigar a Bukele inventó, según él, que no es ni de derecha ni de izquierda. Oye, yo te juro que me revienta esa cuestión, porque uno, o sea, a lo más podéis decir que estáis en el centro, pero no podéis decir que no estáis en uno de esos polos. Y de hecho, cuando yo era cabra chica, con una amiga,
Pues éramos un grupo de amigas que era dos hijas de funcionarios de la Fuerza Aérea, que en este rato eran personas, ellas se consideraban de derecha, tres personas, pero había una que era como, decía que ella no participaba, ¿no? Otra amiga que también su familia era muy de derecha y éramos dos que éramos más de izquierda. Entonces nosotros hicimos un partido político en el colegio que se llamaba, o sea, en el grupo, que se llamaba UCIDI, que se llama Unión Centro Izquierda Derecha Demócrata Independiente, para que todas se pudieran ver representadas en nuestro grupo, y teníamos gritos y toda la buena. Bueno, pero este gallo, como para aterrizar el ejercicio, cuando yo busqué como información de este gallo tenía como un movimiento bastante similar, pues era como, no sé, como capitalismo socialista, una cosa así, decía en su descripción. Y me acuerdo, perdón que me largué tanto, pero me acuerdo que este gallo una vez, por ejemplo, dijo que él iba a ser el primero, y dijo que fue el primero de los países que empezó a utilizar las monedas virtuales como moneda válida dentro del país. Y hace un año habrá sido que cayeron todas y se fueron a las pailas todas. Y no sé qué pasó no sé qué habrá pasado con la economía de ese país, pero nadie dijo nada. Bueno, está en los tumbos y está dolarizando, porque en realidad no tiene mucho que hacer. Tiene un economista que le está arreglando el pastel. Pero obviamente van a dolarizar, al parecer. Entonces, y eso lleva a otro tipo de problema, porque estos líderes populistas, como quieren solucionar todo con una receta de cocina fácil, se olvidan de una pieza difícil que está en los gobiernos, que es la economía. O sea, la economía de un país es fundamental para cualquier régimen político. El populista, por más cosas que prometa y que haga con rapidez o que satisfaga a los que lo aplauden, si no tiene bien la economía, hasta ahí llegó el populismo. O sea, populismo requiere, en mi humilde opinión, que también tenga el beneplácito de una tranquilidad económica. Por ejemplo, en el caso de Maduro, mientras sigan vendiendo petróleo como malos de la cabeza, bueno, se van a poder mantener. Pero ¿qué va a pasar cuando eso se termine? Ahí. Claro. Porque el populismo necesita plata para hacer populismo. Para seguir siendo populista, sí, pues alguien tiene que pagar la cuenta. Exactamente. Mira, acá hay unas características interesantes también que plantean que es prácticamente lo que hemos estado hablando, son como los títulos de lo que hemos estado hablando. El odio a la libertad y idolatría hacia el Estado, o sea que el Estado es la única solución y obviamente coarta la libertad de las personas, que es lo que hemos estado conversando. El complejo de víctimas, ellos siempre son los que quieren ser perjudicados y todo se hace en complot contra ellos y se quiere dañarlo a ellos y a su vez se daña al pueblo. Claro, porque ellos son el pueblo. Claro. No se ocurre dudar. Claro, fueron bendecidos por representar al pueblo. Sí. Y la paranoia neoliberal o antiliberal o anticapitalista, porque o sea, a muchos no nos gusta todo del capitalismo, pero en el fondo se agarran muchos del anticapitalismo como una bandera de lucha y a veces sin mucho contenido. Pero simplemente... porque debería haber una personalidad populista en psicología. Claro. Porque ahora que me estabas diciendo, por ejemplo, a mí no me calza, de hecho las personas, estaba pensando como en ejemplos locales, ¿ya? Que hay varios. Entre eso el amigo que está en una radio. Claro. Ambos conocemos. Pero claro. Estaba pensando, ya, bueno, ese es uno de supuestamente, como sufre de izquierdismo. Pero claro. La mayoría de los que yo conozco
son bien de derecha, po. Entonces, y que comulgan con el sistema capitalista y neoliberal, entonces como que ahí no me calza mucho el... Ya, bueno, es que el texto que escogí, digamos, está basado, bueno, no era muy objetivo, pero es el que encontré no podía. Fue el que encontré más decentito porque tenía una muy buena descripción de las características. Es de Gloria Álvarez y Axel Kaiser, ese es el problema. Ya. Pero por lo menos se dieron el trabajo, que es lo que yo quería, de una tipificación del yo creo que ese, salvo del odio al neoliberalismo, que es como bastante tendencioso, se podría decir, sí, porque yo, por ejemplo, estaba pensando en un grupo de personas que me tocó atender el año pasado, entre este año y el año pasado, que cumplen con todo eso. O sea, yo recuerdo una vez una señora que me dijo en una reunión que deberíamos estar haciendo algo porque ella vio, porque estaban todo el rato que la delincuencia, que era todo tan terrible aquí en la región de Magallanes y la cuestión. Y cómo es que se llama, y como que estaban buscando cosas para decir en el fondo, estaban tratando de instalar una realidad que no era. Y de repente me dijeron así como que, no, pero es que hay que ver qué es lo que pasa, porque el otro día yo vi a unos niños que andaban en la calle en la noche, entonces algo hay que hacer. Y yo, pero yo le digo, le hago recuerdo que el libre tránsito no es delito. Claro. Pero es que eran menores de edad. Y yo, pero usted le pidió el carné acaso. ¿Cómo pueden saber? Entonces, es como que ojalá que la gente no respire alrededor de estas personas. Fue terrible. Y todo el día, yo recuerdo, nunca me voy a olvidar que leí por ahí que decían que el centro se estaba volviendo una zona de sacrificio para la delincuencia. Y eso, o sea... Eso es un amigo de Santiago. Claro, de hecho, yo cuando recibí esa información, yo justo me encontré con un amigo muy querido de Santiago, el Santiago Meneses, que si alguna vez ve esto, te mando un gran saludo. Y le leí eso, y estábamos nosotros en Sarmiento con Bulnes, ¿ya? Así como empezando calle Boria. Y la otra me miró con cara de tan puro leseando. ¿Cómo van a decir eso? O sea, acá tú puedes contestar el teléfono en la calle, o sea, no hay parangón. Pero esta gente instalaba constantemente esta cuestión de que se había vuelto casi Sodoma y Gomorra el sector del sur. Que en algún momento sí tuvimos algunos problemas, pero no era nada que no se haya visto antes, que no hayan sacado antes, y que de hecho la antigua persona la persona que tuvo el lugar, el puesto de trabajo que yo tenía, un gobierno atrás, me decía, pasaba hace 8 años atrás, y no hay, ¿cómo es que se llama? No hay solución para eso, porque es parte del sistema. Pero el tema es que es súper fácil instalar estos discursos populistas. ¿Y qué se puede hacer en contra del populismo? Educarse. Yo creo que estos espacios son una parte de la respuesta, y lo otro, que la gente se eduque. Si como se dice en política, en ser ciudadano, ni siquiera en política partidista, sino que en estos temas la gente se puede educar, puede leer, puede buscar por internet, puede ver videos por YouTube, y así se va a educar, porque para tomar decisiones políticas y para definir conceptos y aprender conceptos lo pueden hacer por ellos mismos, y eso les va a permitir ser ciudadanos más informados y votar con consecuencias por el que quieran, pero sabiendo las consecuencias de su voto y tomando bien las decisiones. Y otra cosa, perdón Nelson, es que para complementar el punto, igual preguntar un poquito más, o sea, no quedarse con lo que te dicen, lo que te dice la persona de tu confianza, porque
a veces, y especialmente el caudillo, recordando al sujeto ese que nosotros conocemos y otros más. No hay que quedarse con lo que te dice el caudillo, porque a veces, o sea, puede tener la mejor de las intenciones del caudillo, pero muchas veces actúa a su conveniencia. Eso en el juego del poder, en lo que es la política, una gran cantidad de personas actúa de esa manera. Entonces, y preguntar un poquito más, si no se necesita nada más, así como lo que te cause duda, preguntarlo, porque quedarse con la duda y creer es lo peor que se La ignorancia no es pecado, se pregunta y se termina, como se dice. Ahora, el tema, ya entrando a lo local, podríamos reflexionar, no sé qué opinión tienes tú, pero la política regional, tomando en cuenta partidos, movimientos, regionalismo, etcétera, es muy caudillesca, es muy de estos líderes populistas. Es muy populista. La política aquí, en Magallanes específicamente, tiene muchas de esas características. Si hablamos de partidos X y Z, siempre están representados por un líder determinado o por grupos de líderes dentro de esos partidos, los cuales están plenamente identificados por todos y forma de una manera muy caudillística que lleva a que los partidos caigan mucho en el populismo. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo también concuerdo en el caudillismo y en el populismo, pero mira, o sea, con el caudillismo nada que decir, pero con el populismo yo creo que, o sea, vuelvo a lo que estaba diciendo, preguntemos un poquito más. No hagamos caso, porque hablar lindo de corrido se aprende, pero el desarrollo de la idea no. Yo estaba recordando mientras tú estabas hablando de la política regional, recordaba que yo tuve un compañero, yo tenía un camarada, como diría la canción, yo tuve un compañero que, a ver, a mí muchas veces me ocurre que yo me doy cuenta que tartamudeo, ¿ya? Cuando estoy desarrollando una idea, porque se me agolpan muchas ideas en la cabeza. Y me pasó una vez que me di cuenta que el compañero... porque yo dije que yo era obrera. Y yo pertenezco... Yo soy socialista. Entonces tengo una raíz de hambre y yo pertenezco a la clase obrera, ¿ya? Y lo dije yo cuando yo estaba trabajando en un puesto de oficina, entre comillas, porque pasaba todo el día en la calle. ¿Sí? Nunca me ha gustado trabajar en oficina, me gusta más el terreno. Y él me dijo así como, ay, ya, ¿y tú, obrera, de qué eres? Y yo iba a sacar todo lo que yo sabía de teoría marxista. ¿Estás lista para la guerra? Claro, pero se me empezaron a golpear los pensamientos y este gallo me empezó a hacer me empezó a molestar así. Y claro, el cabro tenía un blableo espectacular, pero resulta que en esa misma conversación donde él estaba haciendo que se burlen de mí por mi problema de habla de ese momento, yo me estaba dando cuenta que él no tenía idea de teoría marxista, que es algo básico para nosotros como socialistas. Es peor. Claro, entonces yo decía, pero el no saber sobre ideología partidaria es peor. ¿Cachai, no? No tiene arreglo. Yo decía que injusto para mí, ¿cachai? Que yo sé que estoy diciendo algo que es cierto, porque el obrero no solamente obra, o sea, no, el producto del trabajador no es necesariamente un producto tangible, sino que también puede ser un producto intangible, ¿ya? Ah. Yo estaba produciendo en ese minuto, no sé si política, pero estaba ejecutando políticas sociales que iban en favor de las comunidades que trabajan a través de del sistema comunitario, valga la redundancia. Eso era lo que yo estaba, y estaba así, generando mayor equidad barrial en nuestro Lo que no sabe tu compañero, y que yo creo que ustedes saben muy bien, es que, al menos por lo que tengo entendido de mi opinión universitaria, obviamente el marxismo nació como una teoría de respuesta de la época de la revolución industrial, era los trabajadores y obreros de la época. Pero eso, con el paso del tiempo, que con el avance del socialismo, la socialdemocracia y todo, lo han tenido que actualizar
al trabajo de hoy en día, o sea, porque obviamente ya hay gente que es profesional, hay gente que trabaja en oficina, que obviamente no son obreros, pero se tiene que adaptar el principio ideológico a los tiempos de hoy. Por ejemplo, el socialismo ahora va a tener que buscar respuestas, me imagino, a lo que es el trabajo virtual, a este tema de que ya la mano de obra se va a ser reemplazada ahora por máquinas. Entonces, ahí el socialismo no pierde vigencia, sino que van a tener que adaptar su postulado, como le pasa al socialcristianismo también. Se va a tener que adaptar a los nuevos tiempos, pero eso no significa que la teoría no siga siendo válida. O sea, por ejemplo, el marxismo señala claramente, ya la teoría marxista señala de que la persona, el producto del trabajador, en este caso, puede ser tanto tangible como intangible, ¿cachai? Eso lo deja súper claro, y con eso abarca de aquí a un montón de años más. Tenemos un montón de años más para trabajar sobre esa línea antes de inventar la pólvora de nuevo. Exactamente. Pero porque este es un trabajo intangible. Claro, entonces, claro, pues sí, así es, simplemente por ese hecho. Pero, ¿cómo es que se llama? Pucha, se me fue la idea, Nelson. Pero el punto es que no, por ejemplo, lo que no existe ya es el proletariado. Claro. Nos estamos yendo a otro lado. Pero lo que no existe ya es el proletariado en sí, porque el que era proletario era el que era rico en hijos. Yo creo que ahora nadie quiere ser rico en hijos. Por eso se llama proletario, porque su fuerza de trabajo, o sea, la producción la hacía la prole, la familia, ¿sí? El padre con sus hijos. Entonces, mientras más hijos tenía, más fuerza de producción tenía para trabajar los campos, para hacer toda esa cosa, ¿cachai? Cosa que ahora ya no es así. Tú con más hijos tenías un problema más grande. Pero esto nos sirve para algo, volviendo al populismo. Todo lo que tú acabas de explicar y que de alguna manera comparte esta nueva agrupación política que todos conocemos cómo se llama y que está gobernando el país y que se dice ser de izquierda y se atrevió a interpelar a la izquierda tradicional, evaluándolo desde este punto de vista de marxismo, lo teórico, se podría calificar como o sea, yo desde el punto de vista de la ciencia política los califico ya como un populismo, pero yo te lo pregunto desde el punto de vista, tú representando a un partido marxista de tradición o un partido de izquierda de tradición ideológica, comparándolos con ellos, ¿cómo los ven ustedes o cómo lo ves tú, cómo lo analizas? Yo me puedo hacer cargo de lo mío. Y con esto vamos a ir terminando porque ya llegó el dueño de casa. Que anda por acá vaciando. ¿Cómo es que se llama? Yo creo que, siendo bien responsable y habiendo participado del gobierno, yo creo que electoralmente fueron populistas. O sea, me refiero que para llegar y también conjugaron, o sea, para la primera vuelta fueron populistas y para la segunda fue la suerte, ¿no? Porque en el fondo yo debo decir que mi candidata en ese minuto cuando fue la primera vuelta era Yasna Proboste y como me va a llegar por haber dicho eso, pero bueno, sí es la verdad, pues en el fondo no me voy a andar clareando a esta altura de mi existencia, pero en una primera vuelta, claro, ellos ganan, pero no es una ganancia holgada, y finalmente tienen que confluir las fuerzas porque en el fondo era el caballo que teníamos que ir, ¿no? Para no decir lo otro que no quiero decir. Claro, bueno, pero en el fondo que yo te lo puedo complementar. Yo te lo complemento después. Pero sí, yo creo que se usó ese subterfugio, pero no solamente para quitarle responsabilidad al candidato, no fue solamente él, no fue el único que cometió ese pecado, por decirlo de alguna forma, porque la contraparte era también bien populista. Y ese sí que es populista.
Es que ahora yo me juego el polito. Claramente el gobierno no digo de dignidad, porque a ustedes yo los considero los administradores y salvadores, por lo tanto yo no los incluyo en el gobierno porque claramente están haciendo cosas que a ustedes no les gustan, pero tienen que hacerlas, que es poner orden. Pero claramente el gobierno de Pro Dignidad, señor Boric y compañía, han sido unos populistas y llegaron al gobierno con populismo y es muy cierto lo que tú dices. El problema es que Chile eligió entre dos populistas, entonces se tenía que elegir al populista menos malo, pero resulta que los que sabíamos un poco de esto y los que hacíamos análisis políticos sabíamos que con uno o con otro íbamos a estar en este escenario populista. Entonces, desgraciadamente, el populismo, que no había tenido una representación política en Chile, llegó con el Frente Amplio. Y yo me hago cargo de lo que digo. Bueno, y yo lo he escrito para el diario que escribo. Y bueno, estamos acá para eso. Ahora, déjame decir, o sea, no sé, yo la verdad es que si tú me das a elegir, yo prefiero estar en esta situación que en una situación con el gobierno de, claro, con Cast. Con el que viene. Yo siempre me pongo en el escenario peor. Hay que esperar lo mejor. Quiero hacerme la idea de que viene. Ahora si no llega, mejor. Todos felices. Claro, pues, no, que por eso hay que esperar lo mejor, pero preparar la idea de que puede llegar. Pero, o sea, yo he visto a los personajes que representan al Casto. No, son peores que estos. Mira, yo creo que uno debe ser bien. Yo trato de ser bastante crítica y autocrítica. Y yo creo que sí hay, como en todos lados, se cometen errores, se cometen situaciones, los mandos medios. Yo eso no tengo problema en decirlo, generalmente eso no es el problema, ¿ya? No vamos a exculpar a nadie, pero muchas veces lo que pasa entre quien dirige la política pública y los que la ejecutan dista mucho, ¿ya? Yo, por lo menos los compañeros a mí con los que he conversado, me han dicho que el presidente es un hombre que tiene una buena, o sea, que teóricamente sí tiene una buena, ¿cómo decirlo? En el fondo, el presidente está bien planteado, pero la ejecución de aquello que se quiere hacer es lo que falla. Es como lo que está al medio. Claro, yo ¿por qué lo ando como populista? Porque en el fondo, claro, tiene ese problema, que es cierto, pero creo que a él le falta harto manejo teórico. Y es producto de lo que él contó en una entrevista que dio para Mega, porque él dijo que se había formado autodidactamente, que tenía un grupo de amigos en Santiago. Sí. Bueno, no, pero dijo que eso tiene Roberto Báez Escarpa y que Roberto Báez Escarpa. Yo no lo digo peyorativamente, pero en política uno requiere una formación, ya sea de inquietud personal y mezclada con formación política partidaria, porque en el fondo en un partido político a ti te forman, te hacen leer, te hacen pensar, te hacen debatir. Oye, pero y eso te ayuda. Pero yo creo, Nelson, ya, y con esto, porque ya llevamos 45 minutos, Nelson. Pero yo creo que eso, o sea, es perdonable dentro de todo, porque yo no sé, en tu generación, por ejemplo, yo creo que tú tuviste más roce con personas que te pudieran haber mentoreado, ¿cachai? Pero yo tuve mi mentoría siendo muy, muy grande. Y fue un periodo como de 7, 8 años.
aproximadamente. Y fue porque alguien se dio el trabajo de decir, oye, ¿sabes qué? Esta cabra de verdad que quiere aprender. Pero imagínate que yo llevo 20 años militando y nadie se había dado ese trabajo. Entonces, si los propios partidos políticos no se están haciendo cargo de la educación política de sus militantes, ¿qué le vamos a pedir a alguien que forma un partido político? ¿Qué le podemos pedir? Bueno, vamos a tener militantes populistas y centrales populistas. O sea, es que va a ser así porque los cabros van aprendiendo a medida que se van formando, pues esto es como, y más encima, ya pucha, que esto da para otro rato, ¿vale? Pero si esto, por ejemplo, tú piensas en las redes sociales, actualmente, las redes sociales, el algoritmo te va dando las cosas que tú vas viendo. Entonces, esto es como lo mismo en el fondo. Entonces, por ejemplo, ya si esta gente ya está en contra de la pobreza, que la pobreza es mala, ya sí, todos sabemos que la pobreza está mal, ¿cachai? Pero, y te vas juntando con gente que solamente piensa eso, y no hay otro espectro más, ¿cachai? Ese es tu único, es como tu único input. Y la verdad es que tienes que tener más, tienes que entrar en discrepancia, tienes que, para poder desarrollar, pues no solamente personas que digan, que todos digan exactamente lo mismo. Y yo creo que eso falta. Eso les faltó. Le falta experiencia. Sí, le falta experiencia. Exactamente. Yo recordaba a mi jefe de la U que me decía, nadie debería entrar en ningún cargo público hasta después de los 40 años. Y le encontré tanta razón, ¿cachai? Me decía, no lo digo por ti. Y yo le digo, no, pero tiene razón, ¿cachai? Y yo sinceramente, bajo mi prisma de politólogo, cientista político, en el fondo yo le exijo a todos. Entonces, uno se ve con la disyuntiva, ¿cómo trata un gobierno un cabro de menos de 40 años? ¿Le exijo igual al resto? No puedo. Pero si no le exijo lo mismo que le exijo, lo mínimo que le exijo a todos los que llegan a ser presidentes, tampoco estoy siendo justo con él, porque en el fondo llegó a la alta magistratura del país. Entonces, estamos en un dilema bastante complejo. Porque tiene que bailar nomás, si le tocó bailar. Como tiene que bailar, yo lo tengo que evaluar igual como evalúa Piñera, igual como evalúa al que vino, y desgraciadamente, producto de su juventud, se entiende, pero queda muy al debe. Claro. Bueno, ahora yo entendí, ya, y con esto sí ya cerramos. Con esto yo entendí por qué los radicales tiran la juventud hasta como los 40 años. Si uno antes de eso no calla nada. Claro. Yo creo que eso pasaba en mi partido igual. Había tipos de 40 porque tenían razón. La juventud de nuestro partido era los 29 y nosotros siempre nos quejamos que de los 29 a los 39 nadie nos pesca. Con razón. Claro. Había razón para eso. No sabíamos. Claro. Ya, con eso terminamos, Nelson. Abrazos. Eso ha sido el populismo. Así ha sido el populismo. Vaya, no sé inmoral esta semana. Cuídese. Exactamente. Tú igual. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao. Chao.